Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero recomendar una serie, un drama coreano que vi que se llama Pinocchio. Y quiero hablarles acerca de algo que me hizo un montón de ruido en una de las escenas. La serie habla acerca del periodismo y los medios de comunicación y cómo muchas veces se manipulan los hechos para poder tener más audiencia, ¿no? Entonces, uno de los personajes principales hablaba acerca de la importancia de poder, como periodistas, informar sobre la verdad y no tanto sobre lo que la gente quiere escuchar. En la otra parte decían que si uno habla solamente de lo que es la verdad, de los hechos concretos como son, las personas van a perder el interés y la audiencia va a empezar a disminuir. Entonces hay que poder compartir o impartir la información que la gente quiere escuchar. Y si tenés que mover un poco los hilos para que sea la noticia como más impactante, no pasa nada, porque lo importante es que las personas puedan quedarse enganchadas con el programa y que quieran seguir viendo el noticiero, ¿no? El punto de la cuestión, el punto central, era acerca de que no vende las noticias o las cosas que las personas necesitan escuchar, pero lo que sí vende es lo que la gente quiere escuchar. Entonces eso es lo que tienen que hacer como programa para poder tener más audiencia y más alcance a toda la sociedad. Entonces uno de los personajes más importantes de la serie le habla a otro de sus compañeros y le dice que tiene dos noticias para darle. Una buena y una mala, y cuál quiere recibir primero, ¿no? Entonces dice que prefiere recibir primero la buena y le dice que ya había conseguido un disco o algo que estaba esperando hace un montón de meses y se pone súper feliz este colega suyo de esta noticia que estaba recibiendo y dice, decime cuál es la mala. Y le dice que la mala era que tenía cáncer hace no sé cuántos meses. Entonces, este colega suyo se pone mal y le dice por qué no le dijo primero lo otro y por qué no se lo dijo cuando se enteró y esperó hasta este momento para decírselo. Entonces, ahí es cuando le dice, ¿ves? Lo más importante que vos tenés que escuchar no es lo que querés, sino lo que necesitas, lo que realmente va a ser relevante para tu vida. Y esto fue lo que a mí me hizo pensar un montón, ¿no? Dios me habló con esta frase que le dijo. Y me recordó un pasaje que está en la Biblia, un versículo bíblico de Jeremías 8:11 que dice así: recetan medicina inútil para las dolorosas heridas de mi pueblo, pues les aseguran que todo va bien cuando es totalmente lo contrario. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice: ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. ¿Y cuál es esta herida mortal, estas dolorosas heridas de las que Dios hablaba que el pueblo, en este caso era el pueblo de Israel, ¿no? Pero nosotros que creemos en Dios, lo tomamos también para nosotros esta palabra, ¿no? ¿Qué es esa herida mortal, esas dolorosas llagas, esas dolorosas heridas que estaban sufriendo y que las personas le daban una cura superficial, que les daban una medicina inútil, ¿no? Para poder resolver esa herida, esa situación, para sanarla, para cicatrizarla, para que la persona se recuperara? No es otra cosa que el pecado, porque el pecado es una herida mortal, es una herida mortal para el espíritu. Jesús les habló a los pueblos de Israel, ¿no? Y les decía que si somos esclavos del pecado, el esclavo no puede permanecer en la casa, pero el hijo sí permanece. Por eso necesitamos la libertad que Jesús nos ofrece en la cruz, la libertad del pecado, la salvación de ese pecado, porque Él murió por nuestros pecados, para poder ser libres y permanecer en nuestra identidad de hijos de Dios, permanecer en el reino de los cielos, permanecer en la herencia espiritual que Él nos vino a ofrecer. En el libro de Romanos, Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Él nos habla a través de la vida de Pablo, ¿no? Y que el regalo que Dios ofrece es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso el pecado es una herida mortal, porque la paga del pecado es muerte. Dios le había dicho a Adán y a su pareja, a Eva, todavía no se llamaba Eva en ese momento, que no comieran del árbol del bien y del mal, que no comieran del fruto de ese árbol, porque el día que lo hicieran iban a morir. El día que comieran de ese árbol, iban a estar desobedeciendo a Dios, iban a estar pecando. Y el pecado iba a producir en ellos una muerte espiritual, una separación de la santidad y de la gloria de Dios, de la luz, que no puede admitir oscuridad en ella, porque supera la oscuridad. No hay lugar para la oscuridad donde está la luz, y Jesús es luz. Entonces, cuando el hombre y la mujer decidieron desobedecer a Dios, decidieron comer de ese fruto, el pecado entró en sus vidas y se generó esa herida mortal. Es como un veneno en la sangre, en el espíritu, que los iba a llevar a una muerte eterna espiritual, separados totalmente de Dios,
durante toda la eternidad, porque Dios es un Dios eterno y nos creó para ser eternos. Nuestra alma, nuestro espíritu es eterno. Entonces, ¿por qué decidieron comer? Porque fueron engañados por la serpiente, por el enemigo que habló a través de esa serpiente y le dijo a la mujer, no vas a morir. Le dijo, no es una herida mortal que comas de este fruto, sino que por el contrario, tus ojos van a ser abiertos y van a ser iguales a Dios, van a saber el bien y el mal, no van a morir. Y ese mismo engaño es el que opera hoy en esta sociedad, en este mundo, que te dice, puedes pecar tranquilo, total no pasa nada, total Dios es un Dios de amor, Él perdona todo. Y sí, Jesús perdonó todo en la cruz, pero Él tuvo que morir, alguien tenía que morir por ese pecado. Murió Jesús en nuestro lugar, porque la santidad y la justicia de Dios no podía admitir pecado. Entonces, Dios en su justicia tenía que hacer que alguien pagara el precio de ese pecado, del pecado en la humanidad, en el mundo. Y ese precio era la muerte. Y en su amor hizo que esa persona, en lugar de ser nosotros mismos muriendo por nuestros propios pecados, sea Jesús, sea su único hijo. Y resucitó al tercer día. Y por eso nosotros tenemos garantía de vida eterna y garantía de salvación por medio de la fe, al creer que su sacrificio, su muerte, es el que nos limpia y nos libra de ese pecado. Y no trae sobre nosotros la condenación en la que estábamos, sino que ahora tenemos libertad de esa condenación y podemos llamar a Dios Padre a través de Él. Pero el resto de las personas que no aceptan ese sacrificio, que siguen aceptando esa medicina inútil para la herida mortal, quedan fuera de la salvación eterna. Y van a terminar muriendo, porque la herida es mortal y necesita una cura que sea eterna, que sea permanente. Y solamente la sangre de Jesús es esa cura eterna y permanente. Solamente confesar nuestro pecado delante de Él, aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, es lo que puede hacernos libres del pecado y de la condenación de esta enfermedad, de este veneno mortal que llevamos todos los hombres dentro, todas las personas, desde la caída en el Génesis. Y Dios no quiere ese destino para nosotros. No quiere que pasemos toda nuestra vida con esa herida mortal adentro, con curas superficiales de buenas obras, de actos religiosos, de una fe teórica, de una espiritualidad que tiene más que ver con un conocimiento intelectual, pero no con una vida transformada por esa relación personal con Dios, de haber tenido un encuentro revelador de la cruz de Cristo, de su amor por nosotros, de la gracia por la cual Él nos ofreció esa salvación, porque la salvación es por gracia, no importa cuántas cosas buenas hagamos, nunca vamos a poder quitar de nosotros el pecado, nunca vamos a poder quitar la herida mortal, a menos que no sea por la sangre de Cristo, por su justicia en nosotros, esa justicia que nosotros aceptamos por medio de la fe. Entonces, los que somos hijos de Dios tenemos la responsabilidad de poder ir con el mensaje de la cruz, del evangelio y de la verdad, no con ese mensaje que les gusta a todos, que es súper lindo, de prosperidad, de bendición, de amor, de gracia, que está bien y es así, Dios nos bendice, nos ama, su gracia está sobre nosotros, su favor está sobre nosotros, pero todo eso lo encontramos en Jesús, todo eso lo encontramos en la cruz. Si no hay convicción de pecado y no hay arrepentimiento, vamos a tener un montón de cosas re lindas que la gente va a querer escuchar, muchos mensajes positivos, optimistas y de bendición, que son lindos, que están buenos, que son verdaderos, pero que no van a llevar a la salvación. Entonces, no curemos con una herida superficial la herida mortal de las personas a las que Dios ama y por las cuales Jesús murió. No recetemos una medicina inútil de que bueno, no pasa nada, podés permanecer en pecado, total, igual Dios te ama y ya está todo bien. Porque sí, Dios nos ama como somos, pero Él nos quiere transformar para que podamos ser quienes realmente somos en Él, con esa identidad con la cual Él nos creó en un principio, que es la misma que Jesús tenía. Por eso dice en Romanos 8, 28 y 29 que todos nosotros, aun si atravesamos las cosas más difíciles, Él las transforma y las convierte en algo para bien para aquellos que lo amamos, porque a través de ellas somos transformados a la imagen de Jesús. Porque esa es nuestra verdadera identidad. En el libro de Efesios dice que tenemos que despojarnos de la naturaleza pecaminosa y poder revestirnos de la nueva naturaleza creada según Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Esa es la naturaleza que teníamos en un principio, antes de que el hombre y la mujer decidieran desobedecer a Dios y darle entrada al pecado en sus vidas. Así que bueno, quería compartirles esta reflexión para que podamos estar orando, para que podamos estar pensando, para que el Espíritu Santo nos siga hablando a través de la palabra, a través de la oración
y nos revele y nos muestre cuál es la mejor manera en la que podemos comunicar esta verdad. Que no demos un mensaje que sea popular, que aumente nuestra audiencia en las redes, sino que podamos hablar lo que la gente necesita escuchar. Así como volviendo al drama del principio, esta persona necesitaba escuchar que tenía cáncer y no que le habían traído su disco preferido. Lo mismo pasa con las personas. Necesitan escuchar la verdad de que tienen una herida mortal. Y a menos que a través de la sangre de Cristo sea curada, el destino para ellos es la condenación eterna. Entonces, que podamos proclamar la verdad, que lo hagamos con amor, con el amor que Jesús tiene, que Dios tiene, que le hagamos con sabiduría, con la guía del Espíritu Santo, en el momento oportuno, de la forma correcta. Pidámosle a Él que nos dé esa sabiduría, ¿no? En el libro de Santiago dice que si a alguno le falta sabiduría, que se la pida a Dios y Él la va a dar de forma abundante y sin reproche, pero que la pida con fe. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé esa sabiduría celestial para poder comunicar el mensaje de la verdad de una forma clara, de una forma certera, con fundamento en la palabra de Dios, que es la verdad, como dijo Jesús en Juan 17. Y que nada, que el Espíritu Santo pueda darnos oportunidades y abrirnos puertas y personas en nuestro camino que tengan ese corazón, que sea una buena tierra, que esté dispuesto a escuchar la verdad y que pueda ser salvada, ¿no? Por medio del sacrificio de Jesús y por medio de la impartición de las buenas nuevas, de las noticias que la gente necesita escuchar. Las buenas noticias del Evangelio, de que estamos en condenación por el pecado, pero que Jesús vino a destruir ese pecado en la cruz y a darnos salvación y vida eterna por su muerte, por su resurrección, y que Él va a volver a buscar a aquellos que lo aceptaron en su vida como su Salvador y como su Señor, como el que gobierna las vidas en cada área. Que Dios las bendiga.